¿Estamos bien? Sí, Bueno, como bien decía Andrea, el objetivo de esta pequeña presentación es simplemente hablar un poco sobre el tema de eficiencia energética en el calentamiento de agua, ¿no? Y por qué ese tema, a mi modo de ver, es importante. Bueno, para un poco ubicarnos en la situación de la República Argentina, lo que tenemos acá a la izquierda de esa torta muestra cómo se divide el consumo entre los diferentes usos finales en Argentina. Piensen ustedes, tenemos el uso industrial, el consumo residencial, el uso comercial, pero básicamente podemos decir que hay tres grandes consumos: el transporte, el industrial y el residencial más el comercial, que cada uno toma un 30%. Y después hay algo de consumo agropecuario y otro de consumos no energéticos, y eso se refiere a los consumos cuando se usan los combustibles fósiles, por ejemplo, para hacer plástico u otros tipos de productos o fertilizantes. Pero estamos hablando de seguro un 23% más de la fracción de usuarios que son los usuarios residenciales. Y en estos usuarios, ¿cómo se reparte cuáles son los insumos energéticos? Bueno, lo tenemos en la torta que está a la derecha, en donde vemos que hay casi un 70% del consumo que se va en gas y más o menos un 22% en electricidad. Pero además también tenemos un 6, casi un 9% que se va actualmente en GLP. O sea, de que por lejos, el mayor consumo residencial, casi un 70-75%, es gas, ya sea gas natural o GLP. Y más o menos un 22% es electricidad. También hay otros consumos menores, pero como leña, etcétera, o gasoil, pero son muchísimos menores, por lo menos en el sector residencial. Esto era, le estaba mostrando antes este gráfico para el año 2007. Fíjense ustedes, para el año 2023, esto creció, el consumo residencial pasó de 23, ahora a 26%. Y si miramos por otro lado cómo se usa este consumo, dónde va a parar este consumo, fíjense ustedes de que una buena parte de este consumo va al acondicionamiento térmico, pero el segundo consumo por lejos es eh, es el consumo eh, de agua caliente sanitaria. O sea, el agua caliente sanitaria es un consumo muy importante en el consumo residencial. Es sin duda el segundo, y en algunas familias que no tienen acceso al gas natural se transforma en el primero. O sea que claramente es un consumo importante. ¿Y qué constituye de toda la energía que se usa en el país? Más o menos un 7,5%. O sea que de toda la energía que usamos en la República Argentina para todos los usos, agua caliente sanitaria es el 7,5%. Es un consumo realmente muy notable. Eh, Habiendo dicho esto, si ahora analizamos en particular el gas, como decíamos, el gas es el combustible más importante que tenemos en el sector residencial, sobre todo los que estamos conectados a las redes de gas natural. Si uno mira el consumo por usuario, es decir, para cada región o cada parte del país, en este caso en particular estamos mirando la región centro-norte, tomamos el consumo por usuarios, eh, es decir, o por medidor si ustedes quieren, a lo largo del año, lo que vemos es que el consumo tiene esta forma como de sombrero, es la curva esta roja que ustedes pueden ver. ¿Y cómo se explica este consumo? Bueno, este consumo es fácil de explicar porque todos sabemos de que en la zona centro-norte de Argentina, si estoy hablando desde el río Colorado para arriba en Argentina, en los meses de verano, enero, febrero, diciembre, no usamos calefacción prácticamente, casi no se usa. Y en esos momentos el consumo de gas natural se reduce a lo que llamamos el consumo base, que sería el consumo asociado por una parte al agua caliente sanitaria y por otro lado a la cocción. Y luego, cuando llega el invierno, empieza paulatinamente a encenderse la calefacción y esto es lo que genera este gran pico que tenemos en medio del invierno, que es el consumo de calefacción. Y mirando simplemente esta división, es ya fácil dividir cuánto de gas se va en calefacción en el sector residencial y cuánto va al consumo base. Fíjense ustedes que se divide más o menos en partes iguales. La mitad va a parar a la calefacción y la mitad va a parar al consumo base. Estamos hablando siempre de la región centro-norte, ¿no? Ahora, si queremos separar ahora
¿Cuánto de esta energía que está en el consumo base, que se compone de cocción y agua caliente, va en cada uno de estos componentes? Bueno, en realidad es fácil de hacerlo eso también, porque resulta que en Argentina hay muchas ciudades y en donde hay edificios que tienen servicios de agua caliente y calefacción centrales. Por lo tanto, las unidades individuales, los departamentos individuales, básicamente lo que le factura es el consumo de cocción. Entonces, fácil, seleccionando esos edificios que los distribuidores los tienen disponibles, uno puede saber cómo varía ese consumo a lo largo del año. Acá está puesto y graficado la variación del consumo, que sería el consumo solo de cocción, porque son estas unidades funcionales que tienen servicios de agua caliente y de calefacción central, cómo varía este consumo de cocción a lo largo del año. Fíjense, en primer lugar, este consumo es más o menos en promedio unos 0,3 metros cúbicos por día. Esto equivale a 3 kilowatt horas por día, más o menos. Y tiene también una ligera dependencia con la temperatura. Es decir, los días más fríos, el consumo de cocción aumenta y los días más calurosos disminuye. Bueno, y esto tiene que ver con la característica que tenemos las personas. En los días de verano, a lo mejor una ensaladita o una comida liviana ya nos alcanza, mientras que, por supuesto, en invierno necesitamos un buen puchero, comida que necesita mayor cocción, y esto se refleja en este mayor consumo en los días de invierno que los días de verano. Pero como digo, el promedio es este 0,3 metros cúbicos. Entonces, volviendo de nuevo a la curva anterior, que teníamos que este consumo base era más o menos 1,2, si a este le restamos ese 0,3 de cocción, entonces ahora ya podemos armar esta torta de cómo se compone el consumo de cocción. Además, en el consumo de agua caliente, digamos, la mitad era calefacción, la mitad era el consumo base, y de esto más o menos el 10% sería la cocción. Pero además, en general, los equipos de calentamiento de agua tienen un consumo pasivo, ya sea el piloto o el consumo de mantenimiento de un termotanque, y en realidad esto contribuye por lo menos en 0,6 más o menos metros cúbicos por día de consumo. Con lo cual, ustedes ven que la torta, tomando los datos globales de la zona centro-norte de Argentina, lo que vemos es que la mitad del consumo de gas se va en calefacción, y estas dos componentes, el consumo pasivo de los sistemas de calentamiento de agua y el calentamiento propiamente del agua, básicamente constituye casi un 38%. Esto, como les digo, es mirando los datos globales, los globales de las estadísticas que suministra el Energas. Ahora bien, también podemos hacer un estudio más detallado, y de hecho está hecho en varias localidades en la zona del Gran Buenos Aires. Se hizo un estudio más detallado, entrando casa por casa y mirando el consumo de cada uno de los componentes que hay en la casa y analizando los consumos de los sistemas eléctricos y de calentamiento de agua. Si hacemos ese trabajo con usuarios que están conectados a la red, la distribución del consumo total ahora eléctrico y de gas es como ustedes lo están mirando acá. Ahora el gas ahora es casi un 60%, entonces la mitad es más o menos 37% que tenemos acá. El consumo del agua caliente, o sea, el pasivo, los pilotos más el agua caliente, de nuevo aparece en forma importante, casi un 28%. Y después tenemos otros consumos. Pero así, tomando así a grosso modo, uniendo estos dos consumos que en realidad están asociados al agua caliente sanitaria, vemos de nuevo que los consumos domésticos tienen las siguientes características. El acondicionamiento térmico está compuesto tanto de la calefacción más lo que sería refrigeración, constituyen un 44%. Luego, el segundo consumo sin duda es el agua caliente sanitaria. Luego viene el consumo en cocina, y acá en cocina está incluido tanto la cocina propiamente dicha, más otros artefactos que uno tiene siempre en la cocina, desde microondas, hornos eléctricos, pavas eléctricas, etcétera. Y ese aparece ya en tercer lugar. Y luego de los eléctricos, de los artefactos eléctricos, el artefacto que generalmente tiene mayor consumo son, por un lado, la heladera y en realidad los aire acondicionados, que ya también están puestos acá dentro de los artefactos de acondicionamiento. En definitiva, lo que se observa en el consumo doméstico es que existe un conjunto de consumos que son pocos. Acá lo tenemos de nuevo detallado. eh, Calefacción, agua caliente sanitaria, cocción, heladeras, refrigeración con aire acondicionado, etcétera, que
Estos consumos básicos constituyen más o menos un 75-80% del consumo. En realidad, si incluimos también iluminación, esto es 88% del consumo. Y, eh, y esto nos dice de que para poder reducir los consumos de energía en los hogares, que es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo después de las últimas actualizaciones de los precios, es cómo reducir los consumos. Y fíjense ustedes, mirando este gráfico ya tenemos una primera prescripción simple y útil. Simplemente analizando con cuidado estos consumos claves, estos consumos principales, como decía, calefacción, agua caliente, cocción, heladera y aire acondicionado, también la calefacción eléctrica, si la tuviésemos, ya podemos hacer una gran diferencia. Y entonces no es necesario preocuparse demasiado por detalles como cuánto tiempo tenemos cargando el celular, la computadora, no, no son los consumos más importantes. Fíjense ustedes acá, ni el lavarropa, por ejemplo, es muy, muy grande. Lavarropa en promedio es 1%, 2%, lo mismo pasa con la iluminación. Y estos consumos han caído mucho en los últimos tiempos, sobre todo en la iluminación, debido al uso extensivo que se ha empezado a hacer de lámparas LED. Bien, habiendo dicho eso, entonces ahora volvemos un poco al consumo, los grandes consumos. Entonces, los grandes consumos tenemos acondicionamiento térmico, la vivienda, calefacción y refrigeración, y agua caliente sanitaria, que es un poco el tema que nos ocupa aquí. Y me voy a concentrar ahora en este consumo que ustedes ven, es el segundo consumo de importancia de la vivienda, y vamos a hacer un poco de una descripción de cuáles son los artefactos que se usan en general en Argentina. Por un lado tenemos los sistemas de calentamiento de agua instantáneo, que le llamamos nosotros calefones, los sistemas de acumulación, que llamamos termotanques, que pueden ser tanto a gas como también podrían ser eléctricos. Tenemos calderas, que se usan para calefaccionar radiadores, losas radiantes. Sistemas solares híbridos, que generalmente se usa para el calentamiento de agua sanitaria. Y después también tenemos ya en la parte eléctrica, que sería toda la parte que está acá abajo, en la parte inferior del gráfico, o de, esta, de este slide, tenemos lo que se llama duchas eléctricas, sería lo que en Brasil le llaman lluveiros, los que se llaman calefones eléctricos. Estos tienen una característica que son muy prevalentes, pero no ofrecen, por supuesto, tanto ninguno de estos dos condiciones de seguridad ni condiciones de confort adecuadas, digamos. Pero obviamente son sistemas que se usan. Y también lo que también están ya en el mercado local y internacional son los sistemas de calentamiento de agua con bombas de calor. Esto sí es una tecnología más nueva y estos dos serían los que están al tope de la eficiencia energética en estos días para el calentamiento de agua. Y entonces, habiendo dicho eso, nos vamos a concentrar en cuáles son los sistemas de calentamiento más eficientes que tenemos en el mercado actualmente. Bueno, por un lado tenemos los calefones eh, a gas, los que son clase A, que no tienen pilotos. Vamos a ver, pilotos es muy importante. Termotanques eléctricos también, preferiblemente siempre A o cercanos al A, puede ser B. Sistemas solares térmicos híbridos, que son los que tenemos acá, y vamos a ver cómo se comparan los consumos en diferentes tipos de equipos. Para un poco ver la incidencia que tiene esta situación en el panorama argentino, acá en este gráfico lo que tenemos es una publicación hecha por el INDEC, que muestra a partir de un relevamiento hecho en 2018 cómo se dividen los artefactos que hay en el mercado argentino. Fíjense ustedes, termotanques a gas son los más prevalentes, 37%, luego le siguen los calefones a gas natural. En tercer lugar aparecen los termotanques tanto eléctricos como los calefones eléctricos, estos calefones chiquititos que les mostraba antes. Las duchas eléctricas también son muy prevalentes. Y también hay calderas, pero son solamente un 3%. Calefones con GLP, que son un poquitito, 2%. O sea, de que si dividimos en agua caliente sanitaria en términos de los insumos que usan, fíjense que 64% de los insumos de calentamiento de agua usan gas natural, 2% nada más usa GLP y un 34% son eléctricos. O sea, de que los sistemas eléctricos de calentamiento de agua son importantes en Argentina. Esta sería la primera conclusión que sacamos de acá.
Y por supuesto, los termotanques a gas natural son de mucha relevancia y muy prevalentes. Ahora, ¿cómo es las características del consumo de agua caliente sanitaria? Bueno, varios estudios muestran de que el consumo medio de una persona por persona y por día es más o menos 50 litros. Este sería el consumo de agua caliente sanitaria. Para una familia típica de 2,6 personas en Argentina, en AMBA es un poquito menos, inclusive 2,3, este consumo se traduce más o menos en un consumo de agua caliente de unos 180 litros por día, que si tenemos en cuenta de que típicamente el agua que viene por red viene a unos 17 grados y la llevamos a una temperatura de confort cercana a 42 grados, esto implica que le tenemos que entregar al agua unos 400, unos 4.500 kilocalorías por día. Si lo traducimos esto en términos de volumen de gas o en kilowatt horas, estos son 5 kilowatt horas o bien medio metro cúbico de gas. O sea que con medio metro cúbico de gas por día o bien 5,2 kilowatt horas por día, podemos calentar todo el agua caliente que necesitamos en una vivienda típica de Argentina. Ahora, permítanme que recuerde un poco cómo funcionan los termotanques. Seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero simplemente permítanme hacer una pequeña eh, resumen de cómo funcionan. Lo que tenemos en un típico termotanque, tenemos un tanque de acumulación de agua, que en general tiene una buena aislación térmica. Por el centro hay una chimenea, que es el tiraje del termotanque, y acá tenemos el quemador. Y además tenemos una llave piloto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es el agua se calienta cuando se enciende el quemador, llega hasta cierta temperatura que cuando llega a esa temperatura se apaga el quemador y el agua comienza a enfriarse. Luego arranca de nuevo el quemador y se vuelve a repetir este ciclo. Acá tenemos en rojo las temperaturas y lo que tenemos en celeste es el valor del consumo de gas. Fíjense ustedes que hay estos saltitos, que es justamente cuando se prende el quemador, por eso salta el consumo, pero también hay una pendiente en esta variación del consumo que está asociado justamente al consumo del piloto. En definitiva, un parámetro muy importante para medir el consumo de un equipo es conocer cuál es su consumo pasivo. Y el consumo pasivo es el consumo que tiene este termotanque, aunque no tengamos consumo de agua. Es decir, aunque no saquemos una gotita de agua, este tiene el consumo que está puesto acá. Y este consumo se llama justamente el consumo de mantenimiento. Fíjense ustedes, en este termotanque, que es un termotanque tipo D, hay muchas oscilaciones a lo largo de estas 80 horas. En el gráfico de abajo tenemos otro tanque que tiene un poquito mejor aislación y fíjense ustedes, las oscilaciones son mucho menos frecuentes que en este caso y por consiguiente los consumos son menores. Acá es más de 2 metros cúbicos en estas 80 horas y acá no llegan a 1,6 metros cúbicos en estas 80 horas. En definitiva, esto nos permite calcular lo que se llama el consumo de mantenimiento en 24 horas. Y este consumo de mantenimiento, fíjense ustedes, en los equipos, en este primer equipo es aproximadamente 0,75 casi, en el equipo más eficiente es más o menos 0,51. O sea de que los consumos pasivos son realmente altos, sobre todo si lo comparamos con la cantidad de energía necesaria para calentar estos 180 litros de agua. Fíjense, la energía que necesitamos poner en el agua son 0,5 metros cúbicos, pero el consumo pasivo es del mismo orden o mayor todavía. Y esto es uno de los grandes desafíos que tenemos en los sistemas de agua caliente, es decir, los consumos pasivos son realmente altos. Acá de nuevo tenemos el resumen. O sea, calentar el agua propiamente necesitamos 5,2 kilowatt horas por día, o sea, medio metro cúbico, pero los consumos pasivos son realmente muy grandes. Los equipos A tienen menor consumo y en este sentido es menor que el consumo que necesitamos para el agua, pero igualmente es suficientemente alto, fíjense ustedes. Esta sería la conclusión general. Los consumos pasivos en los sistemas de calentamiento de agua sanitaria son muy altos y esto es un poco lo que genera, por un lado, un desafío, pero por otro lado, una gran oportunidad, porque sabemos exactamente dónde está, sabemos qué podemos hacer para disminuirlo y ahora vamos a ver algunas posibilidades que tenemos. En primer lugar, tenemos la posibilidad de adquirir un calefón que hoy vienen con encendido electrónico, los clase A, por ejemplo,
acá tenemos un equipo PEISA, que estos ya no tienen piloto y por lo tanto directamente eliminan el consumo asociado al consumo pasivo. Y esto ya es una gran ventaja, que con esto ya disminuye una mitad o 50% o más tal vez el consumo asociado al agua caliente sanitaria, que es un gran consumo. Pero tenemos otras oportunidades también. Tenemos sistemas solares térmicos que básicamente calientan usando la energía solar. Fíjense ustedes cuánto es la energía solar que llega, por ejemplo, a la zona central de Argentina. Más o menos, acá está puesto en el mes de septiembre, son 4,4 kilowatts por metro cuadrado, y en el verano es más o menos unos 6,5 kilowatts. O sea que básicamente con un metro, eh, o más bien dicho, diría, con un panel asociado con un panel de más o menos 2 metros cuadrados de superficie, podemos recolectar más o menos unos 10 kilowatt horas por día. O sea que con esto tenemos suficiente energía para calentar todo el agua caliente sanitaria que necesita una familia típica. O sea de que esto también es una gran oportunidad. Pero el tema y esto es un poco lo que quiero ver, cuando vemos los sistemas de calentamiento de agua, acá también hay un gran desafío. Y el desafío consiste en lo siguiente, que siempre en los sistemas de calentamiento de agua necesitamos por rigor tener algún equipo de apoyo, porque siempre hay días que no tenemos sol, tenemos la noche, y en esos días necesitamos un equipo convencional en general que provea el agua caliente. Bueno, una combinación muy interesante es el uso justamente de calefones eh, solares, calefones modulantes sin piloto, modulantes porque estos regulan la temperatura y permiten que provean al agua el calor necesario para llegar a la temperatura de confort. También tiene un sistema de válvulas de pasos térmicas que evitan de que entre en agua caliente, demasiado caliente al calefón, y también que pase agua demasiado caliente al sistema del adulto, o sea, que tiene una doble protección. Estos sistemas híbridos son realmente muy interesantes, pero también uno podría colocar acá un termotanque a gas, pero ahí tenemos un problema. Fíjense ustedes, si tenemos un sistema convencional, en un sistema convencional, como decíamos, el consumo de gas es más o menos 1,2 metros cúbicos de gas para el termotanque común. Pero el consumo pasivo del cel de mantenimiento es más o menos en promedio 0,5 metros cúbicos. El útil, el que va realmente al agua, es la mitad. El resto es pérdida. O sea que en estos casos la pérdida es casi un 55% del sistema convencional. Pero si tenemos un sistema solar, el tema es que el sistema solar lo que hace es disminuye el consumo asociado al calentamiento de agua. Entonces, el consumo solar eh, eh, se disminuye efectivamente, pero si tenemos todavía un consumo pasivo, porque tenemos un termotanque común, fíjense ustedes, ahora el consumo total ya no va a ser el consumo que tengo acá, sino que tengo que sumar el consumo también eh, de, de lo que uso para calentar el agua, y me da un consumo total de 0,76. O sea, de que en realidad hay un consumo, pero el consumo no es tanto, el ahorro es solamente 35%. Esto es si yo uso un sistema eh, de calentamiento de agua de apoyo, que sería un termotanque común, en lugar de ser un termotanque, un calefón, como decíamos, modulante, como el que indicamos previamente sin piloto. O sea que si yo quiero tener, aún en un sistema solar, un buen rendimiento, lo que tengo que tratar de evitar es tener este consumo pasivo, porque este consumo pasivo me destruye la ganancia que podría tener. Porque si en lugar de hubiera empezado a trabajar, yo hubiera empezado con un sistema que no tiene consumos pasivos, si hubiera eliminado este, entonces el consumo de 1,2 se iría a 0,03, o sea que sería un ahorro casi de un 88-90%. O sea que la forma adecuada para obtener un buen ahorro es justamente esto, trabajar un sistema híbrido eficiente. Si uso un sistema solar, es fundamental que usemos un calefón modulante sin piloto para que podamos obtener toda la ganancia que
que se requiere. En definitiva, este calefón es un elemento clave en la eficiencia energética que debemos tenerlo en cuenta siempre, me parece a mí. Y fíjense ustedes, acá tenemos una tabla de consumos de gas, por ejemplo, para equipos de diferentes tipos. Este sería un equipo, consumo que tendría por día un equipo convencional, los tradicionales. Este es un calefón también tradicional, de los que habían hace unos 10 años en el mercado, 10, 15 años. Y fíjense ustedes, pasando simplemente de alguno de estos dos equipos a un calefón A sin piloto, ya la reducción de consumo es realmente muy notable, más de un factor 2. Si además tenemos un sistema solar con un calefón modulante, fíjense ustedes, el ahorro todavía es casi cercano al 90%. O sea, de que la forma para obtener el ahorro mayor es justamente usar este tipo de equipos. En definitiva, esto es en cuanto a la energía, pero claramente cuando uno hace el cómputo de la amortización, es necesario tener en cuenta también el costo de los equipos y también el mantenimiento. Si hacemos esto y tomamos el costo de mantenimiento a lo largo de 15 años, más el costo de la energía, y acá lo tenemos para diferentes modelos, fíjense ustedes que ahora el ranking cambia. Es decir, acá tenemos puesto en dólares, incluyendo el costo del combustible que estaría en verde, el costo del equipo que estaría en rojo y un costo de mantenimiento característico de estos equipos. Fíjense ustedes de que el equipo más, no necesariamente más eficiente, el más eficiente que ustedes ven es el solar térmico con calefón A, que tiene esta línea casi chiquitita verde que casi no se ve. Pero como el costo del equipo es bastante más alto y el mantenimiento también, resulta que en definitiva, a lo largo de 15 años, obtener todo el servicio de agua caliente con un calefón clase A me sale solamente $1.100, mientras que hacerlo con un solar me sale $2.700. O sea, de que si bien, digamos, tenemos forma de obtener equipos más eficientes, el problema que tenemos todavía es que los equipos solares todavía tienen un valor inicial relativamente alto. Pero esto se compensa muy rápido si no tenemos acceso al gas natural. En caso de no tenemos acceso al gas natural, esta ecuación se combina porque ahora cuando entramos ya al precio del GLP, el GLP tiene un precio que es realmente muy alto, es casi 3 veces más el costo del gas natural, con lo cual esta ecuación se revierte y ahora sí el equipo solar con calefón modulante termina siendo una opción muy, muy, muy válida. Este, bueno, en definitiva, un poco ya para terminar, entonces, formas de ahorrar eh, energía en el calentamiento de agua sería, por un lado, el uso de nuevos equipos A, en particular calefones A. Si no tenemos opción de usar un sistema híbrido, termotanque siempre irse a los A en la medida de lo posible, que ya tienen por lo menos mejor aislación térmica, con esto reducen. Y por último, algo que es muy sencillo y es importante siempre tenerlo en cuenta es el uso de aisladores en los sistemas en los grifos de agua caliente, que reducen el uso de agua entre un 35 y 50%, lo mismo que en las duchas, con estos duchas con aisladores que son grandes, y no solamente ahorran agua, sino que también al reducir el consumo de agua, también reducen el consumo de energía. Y entonces, bueno, con esto terminamos. Entonces, las oportunidades de ahorro en el caso de agua caliente sanitaria están en primer lugar en el uso de los calefones que ahora vienen sin piloto, termotanques A, como decíamos, y bueno, en el caso de usuarios de electricidad y GLP, bueno, de nuevo, ¿no? Ir a los equipos más eficientes que hay actualmente en el mercado. Bueno, yo cortaría acá y poco dejaría abierta para preguntas y lo dejo simplemente con esta frase que siempre me gusta recordar, que la energía más barata y que menos contamina es la que nunca se usa. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, sí, te pregunto, Salvador, acá Sebastián nos consulta, nosotros habitualmente también trabajamos o con equipos con acumulación o con equipos instantáneos, pero a veces con acumulación que no tiene vinculada como en un termotanque una chimenea.
por lo que entiendo que a lo mejor hay menos pérdidas, ¿no? Como que en un termotanque. Es un tanque acumulador donde el calentamiento se hace, puede ser por serpentina o puede ser externamente y acumulándolo ahí. No entendí la pregunta, a ver, perdón, El no. equipo, claro, acá Sebastián nos pregunta si estas eficiencias se pueden lograr también con tanques acumuladores, donde la generación es indirecta, ¿no? Entonces vos tenés una caldera muy eficiente, por ejemplo, y acumulás el agua en un tanque intermediario. Esos tanques Ah, tienen, esos tanques, sí, esos tanques, hay tanques que tienen muy buena aislación térmica, que sí, efectivamente, esos son también una buena alternativa. No son baratos, son bastante costosos, pero es una excelente posibilidad, exactamente, sí. Hay varias marcas en el mercado local, son generalmente tienen una serpentina, efectivamente. Y además permiten esos tanques, pueden ser uno puede calentar el agua, ya sea con una caldera, ya sea con inclusive un sistema solar térmico, y se prestan a diferentes eh, variaciones. Sí, exactamente, no, eso es una alternativa realmente muy buena. De hecho, de eso se puede hablar mucho más, pero sí, 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 sí. Sí, creo que también porque al no tener vinculada la ventilación, que también tiene muchas pérdidas por convección, ¿no? claro, claro, no es Tanque, el termotanque a gas es un artefacto realmente obsoleto, podríamos decir ya casi tiene en este mucha, momento. mucha pérdida. Sí, veía inclusive cuando presentás la eficiencia, a igual etiquetado energético, pero con distintos productos, Sí, siempre sí, conviene el generación instantánea, ¿no? Siempre porque exactamente. no acumulás. Acá está, sí, efectivamente. Fíjense, el calefón sin piloto le El gana calefón al termotanque. siempre le gana al termotanque, claro, 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 por todo esto que decíamos, por todas las pérdidas pasivas por envolvente y por conducto, por Exacto. chimenea y demás. Sí, sí, A sí. ver, ¿a qué me dicen? Teléfono A, que con un sistema híbrido F. Acá dice, no me quedó claro, Guillermo, no me queda claro. eh, es decir, un calefón A o un sistema híbrido F. Un sistema híbrido F es mejor. Claro, si yo pongo, esa es una mala combinación. Sería como eh, comprar un equipo solar que es muy caro y ahorrar en un calefón. Un calefón, hay acordémonos, que cuesta Claro. menos, actualmente menos de 400, alrededor de $400, o mucho menos probablemente. Ujú, Y un sistema solar térmico no menos de 1.200 dólares. O sea que ujú, no, yo no le veo sentido preservar un calefón, un termotanque E o F, que tiene un claro. consumo pasivo tan grande y gastar algo muy caro, ¿no? Sería como, Sí, no sé, sí. Bueno, nosotros lo llevamos muchas veces a lo que es climatización, que decimos, bueno, una vivienda. O sea, a veces nos viene a pedir sistemas solares para ahorrar energía, pero no está bien aislada. Nosotros decimos, primero aíslenla bien y después seguro, sí, 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 no. bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. Eh, claro, acá dicen si aplican Pues lo sobre mismo cuando todo están sería, en el yo sur. lo equiparo a lo que me decía, es ponerse un excelente, sobre todo en invierno, y andar con los pies descalzos, digamos. Claro. No se va a lograr Bueno, el- acá me dicen, bueno, el estudio que hizo Salvador lo aclaró que era del centro, no, centro norte, por una cuestión de este estudio. Tengo entendido que lo presentaste también como una oportunidad de una propuesta de ley también, entonces tenía que trabajar sobre densidades altas, ¿no? Supongo yo, porque me Sí, preguntan por el sí, sur, no, ¿qué y pasa en además el sur? la población, más del 90% de la población está en la zona centro-norte, ¿no? Claro, En el sur también, pero ahí, bueno, obviamente es importante, ¿no? Pero la mayor parte de la demanda está en la región centro-norte, digamos. Además, bien, otro ventaja que tiene el sur es que tiene grandes subsidios de energía, aún actualmente, así que si sí, tienen acceso al gas natural, es muy económico. sí. Sí, ahí está Carlos respondido. Y Sebastián, creo que nos pregunta si con calderas murales, yo entiendo que acá, bueno, la caldera mural también es encendido por ionización sin llama piloto,
O sea, que sería claro. parecido a un calefón. ¿Mm? Sí, sí, Bueno. Bueno, bueno, Salvador, yo ahora voy a contarles un poquito de productos, pero si querés te vamos liberando, dale. porque sabemos, Salvador está súper comprometido, súper demandado por todos lados. Te agradecemos un montón que hayas participado con nosotros, que nos hayas acompañado en esta charla, porque nos ayudas a pensar un poco y que, bueno, y que los que vienen acompañándonos todas las charlas tengan una mirada de otra parte también. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá y acompañarme. Gracias por la invitación, Andrea. No, gracias a Los vos. dejo y Bueno, buenas nos vemos noches. Los dejo en buenas en otra manos. oportunidad, en Andrea, otra oportunidad. Yo ahora les muy bien. cuento algunos de los productos y me quedo Perfecto. con el equipo. Muchas gracias. Gracias a vos, por acompañarnos. Bueno, a ver, les voy a mostrar ahora un poquito dentro de lo que habló Salvador. Ahora yo sola soy mi propia moderadora, así que ténganme paciencia. La presentación la van a poder bajar. eh, y bueno, y con respecto al tema del gas, algunos que preguntaban por el tema de caldera, la caldera entraría dentro. Hoy no existe clasificación energética, el etiquetado energético de las barritas dentro de lo que es caldera en el país. Entonces, pero sí, como concepto, es similar a, por lo menos a un calefón de alta eficiencia. Si hoy un calefón A, las calderas de Peiza serían A, y cuando trabajamos con una caldera de condensación ya sería más. Lo que pasa es que acá como trajimos solamente agua caliente sanitaria, bueno, todos usamos agua caliente sanitaria, pero un porcentaje más chico usa el agua sanitaria a través de caldera, porque las climatizaciones son diversas que se utilizan, ¿no? No siempre climatización por agua. Entonces, por eso a lo mejor no surgió tanto, pero sería como equivalente a un calefón A en sistemas. Em, Hoy Peisa lo que tiene es, bueno, es el calefón, el último que lanzamos, ¿sí? Que es el 14 TBF. Como concepto, dentro de lo que habló hoy Salvador, es siempre que la demanda de agua caliente sanitaria no sea tan alta y me permita hacerla en forma instantánea, recurrir a un sistema instantáneo siempre es más barato para el costo operativo porque no acumulo. Si no acumulo, no tengo la posibilidad de que esa energía se pierda por la envolvente. Por lo tanto, voy a disminuir lo que serían los costos pasivos, ¿no? Los gastos pasivos o los consumos pasivos que nombraba Salvador. Pero los sistemas instantáneos también tienen alguna limitación y la limitación puede ser la cantidad de litros horas que me puede dar en un determinado momento. Si yo tengo una vivienda muy grande, puedo estar limitado en la producción de agua caliente sanitaria y creo que alguien me hablaba ahí de la recirculación. Los sistemas de generación, cuando nosotros tenemos viviendas grandes, o no importa, viviendas u otra tipología de edificación, pero que tenemos que abastecer recorridos largos para llegar a los puntos de consumo, si nosotros planteamos una recirculación, sí o sí el sistema tiene que ser por acumulación, porque si no el equipo estaría habilitando todo el tiempo para mantener solamente ese anillo caliente y estaría prendiendo todo el tiempo el quemador. No se hace y menos con una caldera doble servicio que estaría priorizando y dejando sin calefacción. O sea que siempre piensen cuando hay recirculación en tanque. Y ahí, dentro de lo que es pasivo, lo venimos hablando en otras charlas, muy importante que las recirculaciones estén aisladas, ¿no? Porque es increíble la cantidad de energía que se puede perder por mantener un anillo circulando sin aislamiento térmico. Bueno, este calefón, bueno, sin llama piloto, o sea que consume energía solamente cuando uno abre una canilla. No hay una llamita piloto que está permanentemente encendida, que como explicaba Salvador, es prácticamente duplicar el consumo para mantener una llama que solamente está ahí pura y exclusivamente para facilitar el encendido del equipo, nada más, no cumple otra función. Pero las demandas de agua caliente son muy puntuales en una casa y entonces, bueno, es demasiado la pérdida que tiene. Bueno, es tiro forzado, cámara estanca, tiene clasificación energética A en el etiquetado, tiene 15 litros por minuto con este salto térmico 20. Recuerden que siempre se declara con 20, después cada uno lo analiza, lo lleva al salto térmico de la zona. Panel digital y súper chiquitito. Eso tiene 31 por 51, súper chiquitito es este equipo.
Después tenemos termotanque eléctrico. El termotanque eléctrico, nosotros tenemos termotanque eléctrico de 80 y de 50 litros de 2000 watts, o sea, 2 kilovatios. El concepto del termotanque eléctrico se basa en tener poquita recuperación, o sea, es lento para recuperar, pero es poquita acumulación, muy bien aislado, y trabaja con temperaturas un poco más altas de acumulación que un equipo de acumulación común, que a lo mejor en un equipo común ponemos 60 grados y en este equipo en general lo ponemos 70. En la práctica, bueno, Salvador no llegó a hablar de eso, pero tiene otro estudio muy interesante que habla del tema de colocar un timer, de ponerle un timer al termotanque eléctrico. Yo lo tengo como práctica, no lo tengo con un timer, pero nosotros con mi pareja tenemos una ubicación donde tenemos un termotanque eléctrico y bueno, tenemos la posibilidad de planificar el uso del termotanque, entonces una hora antes prendemos, después la apagamos, la verdad que el agua se recontra mantiene en este equipo porque la aislación es muy buena, tiene una aislación de 16,5 milímetros de poliuretano, así que es muy buena, pero no estamos manteniendo permanentemente el agua a 70 o a 60 grados, ¿sí? Porque a lo mejor no la necesitamos y a lo mejor lo que va quedando de remanente, el calor, hasta el otro día o nuevamente la hora de la ducha, alcanza perfectamente para la temperatura del lavado de platos. Entonces, es un recurso que él lo tiene estudiado y que tiene una incidencia muy importante en el ahorro energético de electricidad en los termotanques eléctricos. Bueno, otra característica de del termotanque TEA es que es de una sola soldadura. O sea, este termotanque está hecho como en un embutido y tiene una única soldadura. ¿Por qué es importante que hayan pocas soldaduras? ¿Sí? Porque yo podría tener un equipo así, más otra soldadura acá, más la otra soldadura acá, más la de lateral, porque las soldaduras, si no están bien pasivadas, pueden ser los lugares en donde empiece a acumularse algún depósito calcáreo y el día de mañana sea una posible pinchadura en la chapa o la acidez del agua, lo que corresponde. Entonces, acá nosotros estamos trabajando con equipos que tienen, está minimizado al máximo el tema de las soldaduras, ¿sí? Así que hay menos riesgo con esto. También soportan alta presión y esto es muy bueno para lo que es el mercado de propiedad horizontal. Es muy común utilizarlo en edificios, en departamentos chicos. Más o menos piensen que es para 2 personas el de 50 litros, para 3 personas el de 80. Más o menos eso es lo normal para un dimensionamiento, ¿sí? Así que bueno, este es un equipo de colgar y viene con la válvula de sobrepresión ya dentro del kit y una ménsula para colgado. Después tenemos los termotanques solares. No voy a hablar de cada uno, solamente voy a hacer una gran diferencia, que están los atmosféricos o abiertos. El circuito es abierto, el agua pasa por el tubo y está a presión atmosférica. No puede recibir mucha presión, o sea, 1 metro del tanque, nada más. ¿Sí? Son más económicos. Y después están los presurizados. Podemos trabajar con presión, sobre el equipo porque soportan hasta 6 bar, un montón, ¿no? Así que no hay ningún problema y una de las ventajas principales es que este tipo de equipos son los que se suelen utilizar en zonas muy frías porque al ser indirectos no hay riesgo de congelamiento, ¿sí? Porque siempre, por ejemplo, en el placa plana, en el circuito primario va agua con glicol y en este solamente el agua está acá porque acá hay un fluido con una pipeta, que es el heat pipe, o sea, una pipeta caliente por donde pasa un fluido caloportador que es el que va a transferir el calor al agua acumulada en el tanque. Grandes rasgos, ya de esto nosotros dimos charlas completas, las pueden ver, visualizar o no las solicitan. Y después están los sistemas híbridos que hablaba Salvador, ¿no? Un sistema híbrido, por ejemplo, es un termotanque solar con un sistema de apoyo. Siempre los termotanques solares van a ir a un sistema, van a estar complementados con un sistema de apoyo con energía convencional, porque no siempre en el momento que nosotros la necesitamos, la energía del sol está. Entonces, básicamente
Existe una opción, esta es la opción que seguramente Salvador no recomendaría, pero existe y se los comento, existe la posibilidad de tener integrado dentro del tanque una resistencia. Es muy importante que esta resistencia trabaje, como decíamos antes, con algún timer y demás. Entonces, ¿por qué? Porque si no la resistencia va a mantener caliente dentro de un rango, ¿sí? Y después se ocupa el sol. Pero ya eso que calentó la resistencia le sacó espacio al sol. Entonces, bueno, no va a ser lo mismo un equipo que aproveche el máximo el sol y sí, solo si no le alcanza, encienda otro equipo, ¿sí? En este caso está dentro del tanque, ¿sí? Y con un timer podría ser una solución para que, bueno, cuando no me alcanzó el agua solar, bueno, le prendo con un poco de tiempo y la tengo. Si la tengo en automática y a lo mejor, bueno, no va a ser lo más eficiente. Siempre con una válvula mezcladora para no quemar a nadie, porque acá puede haber temperaturas muy altas. Después la otra es la mejor, que él la marcó como la mejor combinación. Un sistema solar combinado con un equipo de generación instantánea, modulante, con encendido electrónico. Bueno, esto sería lo ideal, ¿sí? Dentro de las condiciones más económicas en el costo operativo después, ¿no? En la inversión, ¿no? Básicamente, lo que es importante es saber que nosotros al equipo no le vamos a entrar con agua. Acá puede haber agua 30, 40, 50, 80, 90. Nosotros tenemos que cuidar tanto los equipos de apoyo como las instalaciones. Entonces, si yo bajo con cañería rígida, podría ir con cañería rígida hasta mi kit solar. Este es un producto que también vendemos nosotros, que es un juego de válvulas que permite desviar el agua según a la temperatura que venga. Es un juego termostático ya. La primera válvula es desviadora, a ver si puedo cambiar el cursor. La primera válvula es la desviadora. Si viene muy caliente, el agua sigue derecho para allá, para el consumo. Si viene, le falta un poquito, se va al equipo de apoyo a compensar la energía que le falta. Y la segunda es termostática, porque si yo vengo con agua muy caliente, no quiero quemar a nadie, entonces le vamos a mezclar con agua un poco fría. Pero recuerden que siempre hay que tener previsto, ojo, sobre todo, ¿saben qué? Con los termotanques que son presurizados. Porque cuando son cerrados, no son atmosféricos, las pérdidas de calores son menores. Porque no es que yo tenga un tanquecito en contacto con la atmósfera, que puede haber calor que se escapa por evaporación. Entonces lo que termina ocurriendo es que la energía no se conserva tanto y ahí no tengo tanto problema con el tema de la cañería. Cuando se suma presión y temperatura, acá la cañería, si es de polipropileno, por ejemplo, puede ser crítico. Entonces, en algunos casos, a veces se coloca una válvula mezcladora a la bajada si ya está hecha la cañería, y si no, se baja con cañería rígida hasta el equipo, hasta el sistema de mezcla. Esta sería otra situación con un equipo por acumulación. Tienen que pensar que los sistemas solares están pensados para que, si están bien dimensionados, bien elegidos, para que durante el periodo de verano sea suficiente solo con eso y no haya necesidad de poner equipo de apoyo. Pero nosotros lo necesitamos porque en media estación o en invierno el sol cambia, vieron el mapita que trajo Salvador, el sol va bajando en su intensidad y por lo tanto no vamos a tener toda la energía probablemente que necesitemos. Entonces básicamente se puede instalar así, de modo tal que en verano yo cierro, apago mi equipo de apoyo, cierro estas válvulas y dejo que siempre el sistema solar abastezca solamente el servicio sanitario, o cierro esta válvula y abro estas dos y trabajo con el equipo de apoyo. Las dos alternativas. Esto sería una solución como para ahorrar energía. Bien, hasta aquí estamos. A ver si hay alguna consulta, pues ya es medio tarde. A ver. Tiki tiki, gracias doctor, muy buena la presentación. ¿Cómo estás? Recuperación en litros con Delta T20. Supongo, Guillermo, que me estás hablando del calefón. Recuerden que potencia dividido Delta T es la cantidad de litros por hora, porque la potencia está por hora, lo divido por 60 y tengo la cantidad de litros por minuto. Si yo tengo 15 litros por minuto, todos los fabricantes o los que comercializamos agua caliente sanitaria estamos obligados para que el consumidor final pueda comparar, decir la cantidad de litros con un determinado salto térmico que son 20 grados.
Ahora, yo siempre les recuerdo que en invierno, según la zona donde estén, ese salto térmico es más grande. De hecho, en el centro del país podrá ser en el orden 25 o 30 grados. O sea que si me daba 15 con 20, bueno, con 25, con 30 no me va a dar 15, me va a dar menos. Hagan esa cuenta, ¿no? Bien. ¿Qué presión máxima de trabajo tienen los termotanques eléctricos? 8 bares, Gabriel. Eh, o sea, se bancan un montón. Guillermo, ¿el heat pipe calentamiento es indirecto? El heat pipe sí. Recuerden que dentro de los termotanques solares, el tubo de vacío, hay dos tecnologías. El tubo de vacío, que es solamente el tubo de vacío, el vacío porque es como doble capa y hay vacío en esas dos capas que hacen de aislamiento térmico, dejan entrar los rayos y no permiten que salga, pero el agua pasa por ahí, entonces es abierto. Pero el heat pipe es el tubo vacío más la pipeta dentro. Ahí el agua no pasa por el tubo, ahí es totalmente cerrado, es indirecto el calentamiento en el heat pipe. ¿M? Eh, y esa parte el que se puede presurizar. El agua se queda siempre en el tanque y como los tubos que tienen esta pipeta que se enganchan como en un colector adentro del tanque, por esa pipeta de cobre hay un fluido caloportador que cuando se calienta llega hasta arriba porque se transforma en vapor. Al pasar el agua sanitaria, al contacto con el agua sanitaria, hace que condense, o sea, en ese momento cede calor porque hay un pasaje de estado y baja líquido y otra vez empieza el proceso de calentamiento con la energía del sol. Bien. El calefón viene multigas. Alberto, por el momento, el último calefón que tenemos, estamos solamente comercializándolo en gas natural. Después analizaremos, que por los números que dijo Salvador, me parece un porcentaje muy chiquitito había de gas envasado en calefones, pero bueno, no está descartado por el momento solamente gas natural. Guillermo, no me refería al termotanque eléctrico. A ver, Guillermo, aclárame un poquito. Al termotanque eléctrico, si era por las presiones, creo que me habías preguntado, es 8 bares. Piqui piqui, bien. Después les van a poder bajar del club o del aula. La presentación, me están preguntando. El calefón viene solo tiro forzado, Darío, sí, viene solo tiro forzado. Es en este, que es el último que lanzamos nosotros, viene con un kit estándar de 1 metro y máximo 2 metros de ventilación, no hay más, y siempre con el codito arriba que puede girar 360, ¿no? Ventilación coaxial, cámara estanca, 60-100. Sí, grabamos, Luis, grabamos la charla. Bien, 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 bien. Bueno, Guillermo me pregunta con el tema del calentamiento de los solares, si sería más beneficioso si hay aguas duras con los sistemas indirectos. Definitivamente, porque a veces parece raro que se puede incrustar un vidrio o un equipo, pero definitivamente se incrustan. Bueno, y si ya hablamos de un placa plana abierto que pase por los cañitos, se terminan incrustando porque las temperaturas de un solar son muy altas. Y acuérdense que la deposición de calcáreos es más alta cuanto más temperatura hay. Bueno, creo que va a estar. Pipe, se escribe así, se pueden presurizar. Sí, Luis, los heat pipe, los termotanques solares heat pipe, los puedes presurizar. Eh, Al trabajar con 8 bar, ¿qué matriculado hace la habilitación? Ah, Martín, no, no, no. A ver, a ver, admite, nadie va a trabajar con 8 bar porque no podemos abrir una canilla que no salpique. Estamos hablando de cuál es la presión máxima que podría soportar el equipo antes de que abra una válvula de sobrepresión, que es un sistema de seguridad. Esto te habla de la calidad del producto, porque si soporta muy poquito presión, y bueno, la chapita o la soldadura no es muy fuerte. Pero te habla de la calidad del producto, nadie va a trabajar con 8 bares de presión en un servicio sanitario porque te va a te va a salpicar mucho el agua cuando abras una canilla. Eh, Bien, excelente, pipipi. Bueno, creo que más o menos
Julio, el calefón viene solo en 14, sí, 15 litros. Ese modelo sí. Después tenemos otros modelos de 22 litros, que es el modelo tradicional, que es el que se parece más a una caldera. Un poquito, es más grande de tamaño, admite más ventilación y demás. Tenemos uno de 22, pero digamos, este modelo que lanzamos ahora es solo este modelo. Bien, bien, bien. Bueno, creo que más o menos contesté todo y aparte ya estamos en hora, chicos, no los quiero demorar más. Gracias por acompañarnos en un cambio de horario, que era cuando podía Salvador y queríamos compartir un poquito con ustedes los conocimientos de él. Así que bueno, desde ya muchas, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Nos vemos la próxima, el jueves que viene. Chao, chao.